El psicólogo estadounidense Kenneth Yergin es el máximo representante del construccionismo social, o también conocido como socioconstruccionismo, la cual es una perspectiva teórica que se da a mediados del siglo XX a consecuencia de una crisis en los procesos epistemológicos y metodológicos en las ciencias sociales. Esta perspectiva considera que el lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, sino que es el productor de la misma, pasando así a una acción discursiva. El construccionismo social, además de ser considerado una perspectiva teórica, se define también como un movimiento teórico en el que se forman distintos trabajos y propuestas. Según Yergin, quien refiere que de carácter social e histórico del conocimiento se da a partir de las interacciones, intercambios, conversaciones y narraciones entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. Esto es conocido como conocimiento cultural. Es así entonces que el construccionismo social propone entender lo psicosocial a partir de un análisis de prácticas discursivas que se construyen de lo social a partir del proceso del lenguaje y las conversaciones lingüísticas. Finalmente, el construccionismo social es un proceso netamente de las relaciones humanas y el contexto social, lo cual se da desde lo histórico y cultural para generar el yo como proceso individual, pero que se fortalece con el conocimiento de otros individuos. Los principales postulados del construccionismo social son los siguientes, los cuales han aportado a la historia desde la sociedad y sus diferentes cambios de forma crítica constructiva, positiva y o negativa. Es así que dentro de los postulados teóricos se encuentra uno de los autores de suma importancia que aportó al construccionismo social y a su historia, el cual fue el autor Kenneth Yergin, planteando que es a partir de la relación personal que surge todo aquello que tomamos como real, lógico, verdadero y valioso. Las consecuencias de este énfasis en lo relacional son importantes. No solamente desafía la tradición tan afianzada del individualismo, sino que además nos invita a reconsiderar muchas de nuestras instituciones, desde los rituales relacionales íntimos hasta la práctica profesional en la educación, la política y el derecho. Y tiene mucha lógica lo que plantea porque el ser humano constantemente se encuentra pasando por diversos cambios, lo cual hace que tenga diferentes herramientas para reconstruir su entorno y todo aquello que lo rodea, dentro y fuera de su cotidianidad, haciendo realidad sus vivencias a partir de una verdad y una lógica absoluta, teniendo bases fundamentales desde la cultura, la política, la educación y los derechos a los que por hacer parte de cualquier contexto le compete al individuo en sociedad. De este modo, otro de los fuertes e importantes postulados fueron los autores Berger y Luckmann, planteando la importancia de la identificación con las figuras representativas en el proceso de configuración identitaria, a partir de que todas las identificaciones se realizan dentro de horizontes que implican un mundo social específico. Es así que desde una postura abierta y concreta, ambos autores representan el proceso del individuo desde su identidad, asumiendo diferentes roles con base a la sociedad de forma significativa para su realidad dentro de su territorio y o comunidad. Por otro lado, para Ibáñez, desde su postura propia, puede decir que emergiendo lentamente tras la crisis de la psicología social experimental, como un intento de hallar una metateoría que pudiera representar una alternativa válida frente al modelo empirista de la ciencia que caracterizaba a la corriente dominante de la disciplina. Y es así que a partir de las vivencias del ser humano representa desde las experiencias vivenciales de cada uno una caracterización empirista que se ajuste a una disciplina desde los aportes de la ciencia y la crítica constante en la sociedad. También el autor Garrido Álvaro dice que
El construccionismo social se ha centrado en generar alternativas para repensar la sociedad y los individuos que la conforman, reconociendo que no hay ninguna forma privilegiada de acceso a la realidad, viendo innecesario buscar en la correspondencia entre nuestras ideas y la realidad externa la validez de los principios que la guían. Desde la mirada del autor en mención, se logra obtener una realidad concreta, crítica pero acertada, desde la historia del ser humano, tanto así que permite que se pueda repensar para obtener vivencias reconstructivas de forma colectiva e individual, partiendo de unos principios válidos para reorganizar el contexto y todo aquello que hace parte del mismo desde lo social y lo crítico. Para el construccionismo, según en palabras de Hergen, las identidades se configuran en medio de la vinculación y la interacción social, en el marco de un proceso histórico-cultural de internalización y apropiación de representaciones y significados por medio del lenguaje como creador y transformador de realidades. En este sentido, aún existen múltiples postulados que aportan críticamente, constructivamente o parcialmente al construccionismo social, valga la redundancia, y se puede definir todo este proceso dentro de la población social desde la postura de cada autor y su respectivo planteamiento como un reto del proceso investigativo en lo psicosocial, que no consiste en almacenar datos y teorías, sino generar contextos en los cuales el discurso y la práctica puedan unirse, contextos en los cuales los diálogos se puedan ligar a las continuas búsquedas y prácticas de las personas, las comunidades o las naciones, desde palabras del autor en mención, Hergen. De allí parte la importancia de que se puedan definir los procesos y ser orientados desde la razón, la conciencia y la práctica, la cual lleva a obtener ideales pertinentes y esenciales a partir de la investigación que se recopila desde las comunidades mediante el diálogo en el ser humano y todo aquello que lo rodea como un ser de sociedad. Dentro de las ideas principales del construccionismo social se encuentra la percepción social, que obtiene una mirada centrada desde el individuo y el medio que lo rodea, la participación grupal y o individual para recolectar experiencias vivenciales desde su entorno dentro y fuera del contexto poblacional, las diversas tradiciones humanas, ya sea desde los aspectos culturales, políticos, sociales, educativos, entre otros elementos fundamentales que aportan al desarrollo y a la construcción en la sociedad. Por otro lado, el conocimiento es fundamental para abarcar la realidad social desde el territorio, individuo, comunidad, a través de un lenguaje claro y explicativo que permita un marco de relaciones sociales organizativas y eficaces en la cual se logre promover la igualdad e inclusión para todos y todas desde la humanidad y la razón. La teoría del construccionismo social, y teniendo en cuenta sus principales postulados en esta crónica, nos fijaremos un tema central, y es el consumo de sustancias psicoactivas y de qué manera en la Corporación Crederenti de la ciudad de Tuluá se trabaja con población en proceso de rehabilitación que les permite repensarse y resignificar la vida en la sociedad. Las adicciones son una problemática de data histórica representada por una conducta que ha acompañado al ser humano por años. La prevalencia de este problema se sigue gestando en la sociedad actual y de manera progresiva se ha ido normalizando el consumo de algunas sustancias, así estas no estén legalizadas. La dependencia de drogas ha resultado ser un problema que ha afectado todos los niveles económicos y sociales, siendo vista como una enfermedad de salud mental tratable. Si bien las razones por las que los sujetos se inician en el consumo de sustancias son muy diferentes, al final estos consumen porque se sienten bien y se satisfacen por medio del efecto que producen en su cerebro las drogas, sin importar las diferentes alteraciones del estado mental y emocional.
El construccionismo nos hace relación de cómo los individuos adquieren ciertas conductas, pues son estas las que les ofrece su propio entorno. Ahora bien, el tema de adicciones no está lejos de ser esa teoría. Muchas de estas situaciones se dan por pertenecer en territorios de alta vulnerabilidad económica y social, ligada al abandono, el desempleo, la falta de oportunidad, pero no solo el consumo se da en este entorno, también está ligado en otro tipo de comportamientos de limitación, como son los círculos de amigos, siendo estos de diferentes extractos socioeconómicos, pero que tienen algo en común y es la adicción por las drogas. Este tipo de comportamiento se da ya que el sujeto, en su búsqueda de encajar en este círculo social, accede a sus peticiones sin tener en cuenta lo malo que representa y sus consecuencias. Por ello, el consumo de sustancias desde el construccionismo social realiza un llamado al cuestionamiento crítico en el actuar de los sujetos, quienes edifican el mundo que les rodea, siendo su característica principal la discusión de su comportamiento y si éste resulta ser inequívoco o correcto. Pero también se determina según su cultura, la historia, su contexto social, ya que esto da por la alteración dentro de un marco cultural y social. En medio de la praxis del trabajo social en el área de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, se ha evidenciado que este tipo de prácticas se da desde temprana edad, pues como seres humanos estamos ligados a los diferentes procesos evolutivos que se dan en la adolescencia, siendo esta una etapa de alta vulnerabilidad debido a los diferentes cambios tanto físicos como psicológicos que se presentan. Algunos de estos cambios conducen a la exploración de nuevas experiencias que pueden llegar a afectar el círculo social, familiar y el propio individuo. Desde la postura histórica y cultural, ya que no todas las culturas definen y mucho menos aceptan este tipo de comportamiento, la interpretación de la realidad depende de factores históricos, así que el consumo de cierta manera se hace una invitación para pensar cuáles fueron esos antecedentes que generaron la adicción, de qué manera esos factores culturales e históricos han incidido en este tipo de prácticas. Por ello, también se pueden realizar interacciones que permitan una real socialización y transformación de la realidad que genere identidad en cada uno de los usuarios para la construcción de su proyecto de vida y así generar historia social.